Un plan de inversión creíble y sostenible pidieron senadores al gobierno tras la venta de acciones de Ecopetrol. Graves denuncias sobre irregularidades en el manejo de 10.000 millones de pesos en la Agencia Nacional de Hidrocarburos hizo el senador Jaime Durán Barrera. Pide renuncia del director. Tras los hechos ocurridos en Cali, senadores piden a la registraduría afinar controles en este periodo previo a elecciones. La Troncal de la Montaña, el megaproyecto vial más importante del occidente colombiano, encuentra apoyos y detractores en el Senado. Los colombianos podrán hacer aportes a la reforma a la justicia que comenzó trámite en el Congreso. Se realizarán foros y audiencias públicas por todo el país. Presentado proyecto que busca reformar la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Como siempre, el sector social la cenicienta en el presupuesto nacional. Senadores cuestionan la precaria inversión en el pueblo. Este es el noticiero del Senado. Bienvenidos al noticiero del Senado de la República, con los hechos que marcan el futuro de los colombianos desde la instancia legislativa. Senadores de la Comisión Cuarta le pidieron al gobierno presentar un plan sostenible y serio que realmente sustente las inversiones de la venta del nuevo 10% de las acciones de Ecopetrol. Los congresistas apoyan la enajenación de Ecopetrol, pero con reservas. Si hay que enajenarlo, tenemos que ser precavidos de que eso tenga una rentabilidad, tenga un retorno. Debe ser social, que el fin del Estado. El gobierno señala que la venta es viable, pero algunos consideran que se corren algunos riesgos. Si nosotros como país salimos hoy a vender un 10% adicional, de pronto lo que vamos a hacer es entorpecer los planes de crecimiento que tiene esta empresa, que entre otras cosas es la empresa más importante que tiene Colombia, la más rentable. El presidente de la Comisión Cuarta se mostró reflexivo frente al proyecto del gobierno. No podemos estar utilizando la joya de la corona que es Ecopetrol cada vez que se requieran recursos. Entendemos y por eso estamos debatiendo que es para la emergencia invernal, en el sentido de recuperar la infraestructura dañada. Por eso, pero lo estamos haciendo con mucha responsabilidad, con mucho cuidado. Por su parte, el ministro de Hacienda hizo un balance positivo del debate y estuvo de acuerdo en que la aprobación del proyecto debe estar respaldada por estudios serios que detallen la inversión de la venta de acciones. Que el debate está poniendo un rasero muy interesante, que es Ecopetrol es una entidad muy buena, muy bien manejada y muy rentable, para el Estado sobre todo, pero para todos los accionistas. Si vamos a vender un porcentaje, tiene que ser para hacer inversiones igualmente rentables para el país, para los colombianos, para la economía como un todo. Un grave escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Hidrocarburos denunció el senador Jaime Durán Barrera, tras advertir que más de 10.000 millones de pesos han sido despilfarrados por el director de la entidad. Mire, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pudiéramos decir que viene de tumbo en tumbo. Así de categórico es el senador Jaime Durán, quien denunció que más de 10.000 millones de pesos destinados para ciencia y tecnología en la Agencia Nacional de Hidrocarburos fueron desviados para otros fines. Los han repartido en becas para sus hijos. El señor director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos repartió cerca de 150 millones en becas para los hijos, para el estudio de los hijos en las universidades de Bogotá. Ante semejante panorama, el senador Durán Barrera pidió la renuncia inmediata de Armando Zamora, director de la ANH. Por menos se han ido otros. Yo creo que son muchos los temas que se congregan en torno de la gestión de Armando Zamora e indudablemente debe renunciar al cargo. Asimismo, anunció que pedirá la intervención de los organismos de control para que investiguen lo que sería un peculado por apropiación. Graves irregularidades se estarían presentando en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Así lo denunció el senador Manuel Virgüez. Aseguró que la Cancillería es utilizada por funcionarios que después actúan contra la nación. La ministra María Ángela Holguín fue la gran ausente. Que la Cancillería está permitiendo la puerta giratoria. Para el senador Manuel Virgüez, al interior de la Cancillería hay un cartel que está permitiendo que las demandas ante los organismos internacionales lleguen más rápido, desangrando así al Estado colombiano. Hay, hasta este momento, 11 condenas a la nación que le han costado 24 millones de dólares. Hay 234 más que están en solicitud de admisión.
237. ¿Cuánto le va a costar? Haciendo una regla de tres simple podemos decir que cerca o más del billón de pesos. El senador también denunció que el país se puede convertir en un escenario de penas tras el convenio entre Colombia y la Corte Penal Internacional. Ejemplo, Gaddafi si lo capturan perfectamente puede venir a Colombia a pagar la condena aquí. Y criticó el respaldo de la Cancillería hacia el Fondo de Reparación Internacional de Víctimas. No hemos acabado de definir el debate de dónde van a salir los 20 billones de pesos que cuesta la ley de víctimas y estamos ya donando o haciendo insinuación para donar a fondos de reparación de víctimas a nivel internacional. Por favor, ¿cuánto les va a costar eso? El senador Bergüez les pedirá a los organismos de control que investiguen las posibles irregularidades al interior de la Cancillería. Ante los presuntos hechos de corrupción en la registraduría de Cali, el senador John Sudarsky dijo que es necesario que el Consejo Nacional Electoral regule los controles para evitar actos similares en momentos previos a elecciones. El senador Sudarsky recordó que desde 1999, durante la recolección de firmas de apoyo a un candidato a la alcaldía de Bogotá, ya existían carteles dedicados a favorecer ciertas campañas cuando los aspirantes escribían a través de firmas. Descubrimos que lo que había eran dos grupos de dactilógrafos, uno que aceptaba procesaba 10.000 firmas al día y uno que procesaba 250 firmas al día. Dijo que el caso de Cali es una vieja práctica que se repite en muchas ciudades del país. Es el mismo caso. Uno no sabe si es una influencia monetaria o política. Si usted lo deciden vetar, pues entonces lo vetan y hay fuerzas que tienen el poder para hacerlo. Y pidió a los organismos electorales regular la normatividad y desenmascarar a los corruptos. Debía que reglamentar, y eso es responsabilidad del Consejo Electoral, que quisiéramos ver muy activo y acucioso en ese tema. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos dio el primer paso a modificar su gabinete ministerial. En el Ministerio de Defensa nombró al abogado Juan Carlos Pinzón en reemplazo de Rodrigo Rivera, quien irá a una embajada. Pinzón es considerado uno de los hombres de confianza del primer mandatario, como quiera que fue su viceministro cuando el presidente Santos ocupó esa cartera. A propósito de la designación del nuevo ministro de Defensa, los senadores reaccionaron positivamente a tal nombramiento. Pinzón es capaz, viceministro de Defensa, conocedor del tema militar, amigo de los estamentos militares, total confianza del presidente Santos, un hombre sereno, calmado, prudente. Juan Carlos Pinzón es quizá el colombiano más preparado para esa tarea. Tiene el carácter, tiene la formación académica, la tradición militar, tiene el don de mando. Esperamos que el nuevo ministro Pinzón retome las banderas y pueda recobrar el tiempo y el espacio perdido en este año. El cambio de ministro se estaba viendo venir. La sensación de inseguridad es palpitante en todos los rincones del país. Una persona que tiene la experiencia, que conoce el ministerio, que sabe cómo son las cosas dentro de ese ministerio. El doctor Pinzón es una persona que ya tiene una vasta experiencia, como quiera que era la persona más cercana en la época de ministro, el doctor Juan Manuel Santos, de la Defensa. Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar la recaptura del exministro liberal Alberto Santofimio Botero, sindicado de haber incidido en la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento, la familia del inmolado líder reaccionó a través del senador Juan Manuel Galán. Para el senador Galán, hijo mayor de Luis Carlos Galán, la decisión de la Corte Suprema es histórica, toda vez que el exministro Alberto Santofimio fue determinador en la muerte de su padre. El señor Santofimio tenía nexos estrechos con Pablo Escobar, con el cartel de Medellín, y cuando se dio cuenta que no se podía atajar a Galán políticamente, tomaron conjuntamente la decisión de eliminarlo físicamente. En primera instancia, Santofimio Botero había sido hallado culpable del magnicidio y sentenciado a 24 años de cárcel, pero pronto recobró su libertad. El senador Galán dijo también que detrás del crimen de su padre hubo un complot de 4 grandes sectores. En primer lugar, el narcotráfico representado por el cartel de Medellín y el cartel de Cali. En segundo lugar, los paramilitares del Magdalena Medio de Puerto Boyacá, entrenados por Jair Klein. En tercer lugar, políticos aliados al servicio de estas organizaciones criminales, paramilitares y narcotraficantes. Y en cuarto lugar, los organismos de seguridad del Estado. Finalmente, el senador liberal dijo que espera que la justicia opere para el caso de otros implicados. Ahora pues viene el juicio
que iniciará en las próximas semanas contra el general Maza, en donde esperamos avanzar y progresar significativamente en esta lucha. Luis Carlos Galán fue asesinado el 18 de agosto de 1989. El Senado de la República buscará que los colombianos hagan su aporte al proyecto de reforma a la justicia. Por tal motivo, irá a las regiones para que a través de foros y audiencias públicas expongan sus criterios en torno a los cambios de los códigos que regularían a futuro la justicia del país. Así lo confirmó el senador Luis Fernando Velasco, presidente de la Comisión Primera donde se tramita el proyecto. Iniciamos el próximo 8 en Tunja, seguimos el 13 en la ciudad de Medellín, el 14 en Bogotá y el 15 en la ciudad de Popayán. Será como una primera recorrido del país recogiendo inquietudes de todos los ciudadanos. Una vez se tenga el aporte de los ciudadanos, los senadores ponentes trabajarán contra el reloj para presentar su primer informe. La meta es tener por ahí para el 20 de septiembre la ponencia ya lista y poderle dar el primer debate a este proyecto 22 o 23 de septiembre. Y mientras se llega el día, los conservadores alistan algunas modificaciones. La reforma no se puede traducir solamente en posiciones políticas de los poderes públicos, sino que hay que buscar el beneficio de lo que quiere la gente, que es una justicia pronta. Los liberales, por su parte, incluirán una propuesta para que el procurador ya no tenga alcance disciplinario sobre los congresistas. Lo que pasa es que nosotros creemos que la forma como eso está concebido en nuestro ordenamiento jurídico no es la más adecuada, porque un mandato popular debe ser retirado solamente por el pueblo. Se espera que a finales de este mes el proyecto de reforma a la justicia haya surtido su primer debate. Como insuficientes calificaron senadores de la Comisión Séptima las partidas del presupuesto de la Nación. Como siempre, los aportes para la inversión social son precarios, mientras se privilegian sectores como el de defensa, dijeron algunos legisladores. El presidente de la comisión, senador Antonio José Correa, exigió aumentar los recursos para los desplazados y la generación de empleo. Uno queda con la pregunta: ¿qué va a pasar con los escenarios deportivos del país, con esas reparaciones presentadas en el plan de desarrollo para poder cumplir con las pruebas Supérate? Y queremos que se haga mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con la unificación del POS y la universalización del régimen. El senador liberal Edison Delgado criticó la estructura del presupuesto nacional. Hay un problema estructural allí en materia del presupuesto de la nación, muy limitado, insisto, para las grandes necesidades y para eso que queremos un país de muchas oportunidades. Por su parte, el congresista Mauricio Ospina pidió al gobierno tener en cuenta al Congreso a la hora de definir las partidas presupuestales. El presupuesto es para planear el gasto en Colombia, el presupuesto es para identificar las necesidades de nuestra población, el presupuesto tiene que hacerse sobre el contexto de lo que pasa internacionalmente y nacionalmente. En la reforma a la salud no logramos dar con la raíz del problema de los colombianos y ahora usted, tras de que no contesta las comunicaciones que nosotros le hacemos, tiene toda la capacidad para sacar resoluciones e ir legislando, que era lo que deberíamos estar haciendo en la Comisión Séptima. De un monto general de 165 billones de pesos para el 2012, 59.1% irá para sector protección social, 3 billones de pesos para acción social, 5.3 billones para el sistema general de pensiones, 1.5 billones para la red pública hospitalaria. Los sectores de cultura, deporte y recreación tendrán 243 mil millones de pesos, 5.7 billones de pesos para la población vulnerable y el sector vivienda tendrá 2.222 mil millones de pesos. Precisamente la crisis en el sector social también la provoca la corrupción que se lleva del presupuesto nacional billones de pesos, generando pobreza y exclusión social. Por ejemplo, Colombia es el país de mayor concentración de riqueza en América Latina después de Haití. En el mundo de los pobres no existen cifras ni estadísticas, pero abundan las necesidades. Me parece grotesco es que no se pretenda resolver el problema de los pobres, sino cambiar unos datos para que los datos nos digan que ya se resolvió el problema de los pobres. En las regiones y en la periferia de las grandes ciudades, la inmensidad del horizonte no permite ver a quienes desde la capital tratan de descifrar la fórmula que permita salir a Colombia del 10º puesto entre los países más pobres de Latinoamérica. Hay que coordinar todas las inversiones de lucha contra la pobreza, hacerle un seguimiento para que éstas sean eficientes. Y lo otro, la focalización, es decir, no todos los recursos de inversión pública están llegando a los más pobres. En el 2002 el nivel de pobreza alcanzaba un 47%, mientras que hoy se encuentra en un 37%. 17 millones de colombianos viven con la incertidumbre de alcanzar los sueños más elementales. Nosotros no pedimos demasiado, solamente que nos den trabajo para sacar a nuestros hijos adelante,
No es justo que hay niños que ni siquiera pueden ir al colegio porque no tienen que comer en la mañana o cuando llegan a su casa no encuentran un bocado de comer. Y mientras que el pobre se rebusca en la informalidad, los de cuello blanco abanican su perversidad con los 4 billones de pesos que al año llenan sus bolsillos sin fondo. Una cifra seguramente inferior porque debe ser mucho más lo que no les pueden probar. La corrupción pues hace que los recursos se queden en manos de los bolsillos de los ladrones y no llegue a los bolsillos de los colombianos o de quienes necesitan la inversión pública. Mientras tanto, el vagón de la educación, principal conductor de prosperidad, sigue casi desocupado en clase económica. La salud en estado crítico. Necesitamos tener una reforma de ese régimen de salud donde verdaderamente se cumpla lo que ha dicho el presidente Santos, que con la cédula vamos a tener derecho a tener salud en cualquier parte de Colombia. Razones por las cuales el presidente Santos tendrá que revisar su política económica para lograr en su cuatrienio alcanzar la meta de reducir la pobreza a un 32%. El país empieza a enrutarse en los grandes proyectos viales que darán mayor intercambio comercial a las regiones y abrirán de paso las puertas a la competitividad. Las autopistas de las montañas permitirán la conexión de Antioquia con la costa Caribe y 3 tramos más con el resto del país. En la comisión está el director del Instituto Nacional de Concesiones. Dijo que la inversión total de la magna obra es de 12 billones de pesos y que estaría lista en 15 años. El gran beneficio que tendría el país sería para conectar la costa Caribe con Antioquia de una forma mucho más eficaz que las vías que existen hoy en día, conectar Antioquia con el eje cafetero. Pues dicen que unos 15, 20 años, yo pienso que pueden ser más. Senadores de otras zonas del país criticaron la inversión por considerarla regionalista y poco prioritaria. Cuando un gran puerto como el Buenaventura requiere recursos para su malla vial y la conexión de Buenaventura con el Océano Atlántico y Venezuela. Sin embargo, la senadora Olga Suárez aclaró que la autopista de la montaña será un beneficio para todo el país. Las autopistas de la montaña no solamente son para la región antioqueña, obviamente se llaman así, pero es un megaproyecto, es un proyecto supremamente grande para unir al país. El director del INCO también anunció que estudian otras regiones para proyectos similares. Y esperamos tener en 1 o 2 meses la lista completa de estudios que queremos promover, no solo en Antioquia, sino en el resto del país. La autopista de la montaña, además de acercar a Antioquia con la costa Caribe, tendrá adicionalmente conexión con la autopista sur y el Golfo de Urabá. No obstante el apoyo al megaproyecto de las autopistas de las montañas, hubo críticas a la iniciativa. El senador Mauricio Aguilar cuestionó la millonaria inversión que hará el gobierno en la llamada megaautopista. Para el legislador santanderiano, invertir 12 billones de pesos en un proyecto vial para unas pocas regiones no es lo ideal si se tiene en cuenta el atraso en vías de otros departamentos. Los amigos antioqueños son los que muestran los modelos de desarrollo y de crecimiento, pero también queremos que también los demás departamentos no queden en el rezago, en el atraso y en el olvido cuando también hay necesidades fundamentales importantes en materia de desarrollo vial. Dijo que en estos momentos la prioridad de los recursos debe ser para los damnificados del invierno. Queremos que primero se suplan esas necesidades. Va a comenzar la segunda temporada de lluvias y creemos que las catástrofes van a ser mayores o que esas necesidades que todavía tiene la población colombiana no se suplan. De otra parte, el senador Aguilar lamentó las amenazas contra su hermano, candidato a la gobernación de Santander, y dijo que ya denunciaron los hechos ante los organismos de seguridad. Queremos que ellos sean propiamente los encargados de descifrar quiénes son los enemigos de la democracia y enemigos de Santander. Comenzó en Antioquia una intensa jornada en contra del aborto organizada por el Partido Conservador. Al acto inaugural encabezado por la senadora Liliana Rendón se sumaron más de 5.000 personas en Antioquia. Uno de los objetivos era manifestar el desacuerdo con la legalización del aborto. En el mundo más de 46 millones de mujeres abortan al año, con el único argumento que son embarazos no deseados, de los cuales Colombia aporta 400.000 de ellos. Desde la presidencia del Congreso, el senador Juan Manuel Corzo apoyó a la congresista antioqueña y resaltó la labor que desde el legislativo se realiza para garantizar el derecho a la vida. Es importante que mujeres como ella que abanderen sus posiciones, pues hace también que nosotros nos cubra no solo el partido a ella, sino ella al partido, porque entiende como madre que es de la gran responsabilidad de dónde nace el derecho a la vida. Con estos actos se pretende abrir el debate para retomar la penalización del aborto en toda circunstancia. Un proyecto de reforma constitucional para reemplazar la comisión de acusaciones de la Cámara fue radicado por el senador Manuel Enríquez Rosero. Con la propuesta del senador se buscará crear el Tribunal de Investigación Penal y Disciplinaria que estaría adscrito a la Cámara de Representantes. Funcionaría con 9 magistrados de las más altas calidades y tendrían una misión muy especial.
Se encargarían de instruir e investigar penal y disciplinariamente a los altos funcionarios del Estado, como el presidente de la República, los magistrados de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, consejeros y fiscal general de la Nación. La presidenta de la Comisión Segunda del Senado, Alexandra Moreno Piraquive, con el apoyo de la mesa directiva de la corporación, organizó el concierto del coro de la Universidad Juan N. Corpas, dirigido por el maestro Jorge Alejandro Salazar, dentro de la programación que adelanta la agenda cultural del Congreso de la República. A nuestro presidente del Senado, doctor Juan Manuel Corzo, le deseamos una pronta recuperación luego de haber superado sus quebrantos de salud. Y para despedirnos, les recordamos que el Noticiero del Senado tiene cuenta oficial en Twitter. Los invitamos a seguirnos en @NoticieroSenado y a vernos en nuestra página web www.senado.gov.co. Hasta aquí los hechos y acontecimientos que desde el Senado de la República contribuyen con las leyes y el control político a la construcción de un país mejor para todos. Gracias por su atención.